It's amazing to me the caliber of people that are in Mission Divina Church. Le es impresionante el calibre de las personas que hay en esta iglesia. Since the very first time I stepped into Mission Divina, Desde la primera vez que él pisó en Misión Divina, there has always been siempre ha habido a spirit of excellence in this un place. espíritu de excelencia en este lugar. Now, I do not mean that all of us are perfect, Ahora no quiere decir que no está diciendo que todos somos perfectos, because we're not. porque no lo somos. We just have a heart to be perfect, Tenemos que tener el corazón para ser perfectos, because our heart is to serve God. porque nuestro corazón es para servir a Dios, Whether it's through music, sea por música, whether it's through preaching the Word of God, sea por predicando la palabra del Señor, or it's through the signs and wonders and miracles. o por prodigios, milagros y señales. And you see, all of that takes dedication. ¿Ves? Todo eso toma dedicación, Dedication to one person, dedicación a una persona, to serve the living God. de servir al Dios viviente. Today I want to talk to you out of one of my favorite books, Hoy quiero hablar con ustedes acerca de uno de mis libros favoritos, the book of Romans. Carta a los Romanos. Many years back, Hace algunos años I was given a plaque me entregaron un reconocimiento that said that I was a scholar of the book of Romans. que decía que él era un estudioso en cuanto a la Carta a los Romanos. I think they wanted me to put more money into the offering. Él dice que a lo mejor querían que diera más ofrenda, But I love the book of Romans pero él ama mucho el libro de Romanos, Carta a los Romanos, because to me it speaks of our day-to-day life. porque él, para él habla acerca de nuestra vida cotidiana. Because I'm somebody that I love day-to-day living. Él es una persona que le ama vivir día con día. I can't live in the past, No puedo vivir en el pasado and the future is the future. y el futuro es el futuro. But what am I going to do today? Pero ¿qué voy a hacer hoy? How am I going to have life today? ¿Cómo voy a tener vida hoy? Jesus said he was going to give us life and life more abundant. Jesús nos dijo que nos daría vida y vida en abundancia. And that's in the day that we live. Y eso es en el día en que vivimos. The abundance is not in tomorrow. La abundancia no se termina el día de mañana, The abundance is in right now. es en el ahora. You know, it's not right now. No This is my Bible. Ahorita esa es su Biblia. I know what it says about me, Sé lo que dice de mí and I believe what it says about me. y creo lo que dice de mí. The problem with a lot of people, El problema de muchas personas, they may read it, but they don't understand what it says about them. pueden leerlo pero no entienden lo que dice de ellos. See, we don't have to have a prophet or an apostle to tell us who we are. No necesitamos a un apóstol o a un profeta decirnos quiénes somos. The Bible tells us who we La are. Biblia te dice quién eres. Now, it's always fun to have an apostle or a prophet to tell you. Siempre es bueno que un apóstol o un profeta te diga. It's always nice to have that recommendation from them. Siempre es bueno tener la recomendación de ellos. But if you know your Bible, Pero si conoces la escritura, you know who you are. sabes quién eres. There's an old song Hay un himno antiguo that says you have to serve somebody. que dice tienes que servir a alguien. And in our daily lives, we serve somebody. Y en nuestra vida cotidiana servimos a alguien. And that's what I'm going to preach on today. Y eso es lo que voy a predicar en esta mañana. Romans chapter 6. Carta a los Romanos, capítulo 6. Now what I'm going to do, I'm going to let Voy a leer. read the whole thing. Okay. No, 6 through 22. No, excuse me. 16 through 22. Del versículo 16 al 22. And then I'm going to go back and tear it up. Ok, y de ahí lo vamos a desglosar. Dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel
a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Now, several times you heard the word either slave or servant. En múltiples ocasiones escuchaste la palabra esclavo o siervo. In the old King James Bible, En la Reina Valera English King James, it uses the word servant. usa la palabra siervo. In the New King James, En la nueva versión it uses the word slave. ahora se usa la palabra esclavo. And then the Hispanic Bible, Entonces ahora la Biblia hispana it used both. usa las dos, But it's the same word. pero es la misma palabra. So anytime I read something in one Bible and it says something, and then in another Bible it says something, Cada vez que yo leo y diferentes versiones dicen algo, I do my research and go to the Greek. yo me meto a estudiar y busco lo que quiere decir en griego. And the word there is the same La palabra ahí es igual for servant, como siervo, slave, esclavo, or bond servant. or what? Bond servant. B-O-N-D. Bond servant. Does anybody know what it means? I'll explain it. Everybody serves somebody. Todos sirven a alguien. Whether you go to work and you serve somebody at work, Si tú vas al trabajo, sirves a alguien. such as a waitress in a restaurant, Como una mesera en un restaurante. whether you're in a job where you have a boss over you Si estás en un trabajo y tienes a un jefe, un and you superior, serve that boss, le sirves a ese superior. or whether you're a husband or a wife Eres un matrimonio and you serve your spouse, y usted le sirve a su cónyuge. you serve people. You're a Sirves a servant. alguien. Somos servidores. And the term slave La palabra esclavo means somebody owns you. quiere decir alguien se adueña de ti. Whether you were born into slavery, Sea que son nacidos en or you were esclavitud sold into slavery, o fuiste vendido a la esclavitud or for some reason you wound up having to pay a debt, o por alguna razón tienes que pagar una deuda, then you're a slave to that one that you owe the debt to. ahora eres esclavo a ese deudor. Now, a bond servant is one that started out as slave, Es alguien que empieza como un esclavo and the man or the person that owned them y la persona que el dueño de ese esclavo set them free, los libertó. but they didn't want to go Un servidor bajo fianza. Sorry. because I got it. Bond. yes, Yes, servidor bajo fianza. you got it. Yes. It clicked. Ya me conecté. So they decided that they wanted to stay with their master Entonces ellos deciden que se quieren quedar con su dueño, su maestro. they knew they were in a good place. Sabían que estaban en un buen lugar. They actually loved their master, Amaban a su maestro. and they knew that their master would keep them safe. Y sabían que su dueño, su maestro, los iba a tener salvos. And they felt it would be better for them to stay a bond servant
sentían que iba a ser mejor que fueran un servidor bajo fianza than to be free. que ser libres. Now, in the book of Romans that we're looking at, Ahora, en la carta a los romanos, que es lo que estamos viendo, it says that we're a slave or a servant to somebody. dice que somos un servidor o un esclavo a alguien. And we have a choice who we serve. Y tenemos la opción de a quién vamos a And we servir. have a choice how we serve. Y tenemos la opción de cómo vamos a You servir. see, if we serve through our flesh, Si servimos a través de nuestra carne, if we serve sin, si servimos al pecado, we become a slave to that sin. nos convertimos en esclavos al That's what the pecado. Bible is saying. Es lo que dice la palabra. We can be entrapped, enslaved into our sin, Podemos estar en cautividad por ese pecado. such as a lower level cigarettes are addictive. Por decir algo pequeño, los cigarros son adictivos. Marijuana is addictive. Marihuana es adictiva. Cocaine La is addictive. cocaína, You become a slave to it, nos convertimos a un esclavo de, whether it's heroin, sea heroína. crank or speed, What? or cheese. There's all kinds of drugs. Hay muchas drogas. Oh, do you think I don't know what's going on in the streets? I mean, you're looking at me and laughing like, how does he know all this? ¿Piensan que él no sabe de eso? It's because I've worked in the streets like Joe for years. Porque yo caminé en las calles muchos I años know como lo what's hace on the Joe. streets. Yo sé lo que está en las calles. And you see, these drugs, they entrap people. Dice, y estas drogas And people, atrapan a la they gente become a slave to that drug y se convierten en esclavos a esta droga, because they'll do anything for it. porque hacen lo que sea por ella. They'll steal for it. Roban por ella, They'll lie for it. mienten por ella, They'll do anything they have to hacen todo lo que tengan que hacer get their drug para obtener esa droga, because their drug controls them. porque la droga los controla a ellos. Now, that's not something you want to fall in love with. Eso es algo a lo cual tú no te quieres enamorar de. That's not something that you want to give your life to. No es algo que tú le quieras entregar tu vida. But you would be surprised. No, you wouldn't. You probably know how many people are hooked on drugs. Pero tal vez sea algo impresionante, mucha gente que ya están adictos a las drogas. And these drugs, according to the Word of God, Y estas drogas, de acuerdo a la palabra de Dios, because you serve them, you serve the flesh. porque tú le sirves a ellos, sirves a la carne. And when you serve the flesh, you serve the devil. Cuando tú le sirves a la carne, le sirves al diablo. You see, there's a lot of people think there's three people you can serve. Mucha gente piensa que hay tres personas a las cuales You tú can puedes you servir. can serve the devil, Puedes servir al diablo, you can serve yourself, puedes servirte a ti mismo or you can serve God. o puedes servirle a Dios. Let me tell you something. Déjame te digo algo. If you're serving yourself, Si tú te estás sirviendo a ti you're mismo, serving the devil. estás sirviéndole a Satanás. So if you're living a life and a lifestyle that serves you, Si tú estás viviendo en un estilo de vida que then te you sirve have a ti, self-love. entonces tienes amor propio. You love yourself. Te amas a ti mismo. Aren't I good looking? Que no estoy guapo, Yeah. Aren't I handsome? que no está guapo él. And no, I don't color my hair. Y no se tiñe el cabello. That was one of the questions Wednesday night. Esa fue una de las preguntas que le hicieron el miércoles. You see, every one of us serves somebody. Cada uno de nosotros servimos a alguien. Now, when I'm at home, Cuando estoy en casa, sometimes I serve my wife. en ocasiones le sirvo a mi esposa And I serve my wife because I love her. y le sirvo a mi esposa porque la amo. And that's okay. Y eso está bien. Sometimes she serves me En ocasiones ella me sirve a mí because she loves me. porque me ama a mí And that's okay. y está bien. You know, whether it's once a month or twice a year. Sea una vez al mes o dos veces al año. You know, anytime that you serve your spouse, Cada vez que usted le sirve a su you're cónyuge, loving them. les está amando. And that's good because that's what the Bible says to do. Y es bueno porque es lo que dice la Biblia que But the Bible se doesn't haga. tell you to love yourself. Pero la Biblia no te dice amate a ti It mismo. doesn't tell you to serve yourself. No dice sírvete a ti mismo. It doesn't tell you to serve sin. No te dice sirve al pecado. Because if you're serving sin, what are you doing? Porque si sirves al pecado, ¿qué haces? Sin leads to what? ¿A qué te lleva el pecado? Come on, help me here. What does sin lead to? ¿A qué te lleva el pecado? Death. A la muerte.
And if you're on a hardcore road of sinning, y si vas a prisa para pecar, it's going to kill you really fast. te va a matar rápidamente. So if you know anybody that's on hardcore drugs or any kind of drugs, Si conoces a alguien que está fuertemente adicto a alguna droga, they're on a fast track to hell. van en un camino rápido al infierno. And we have Y nosotros the tenemos obligation la obligación to rescue them de rescatarlos and turn them around y voltearlos, and teach transformarlos, them about righteousness enseñarles de justicia and help them fall in love with the one that can save them. y ayudarles a enamorarse del único que los puede salvar. See, if you look at the apostle, Ves, si ves el evangelio, he is just not a servant of God. perdón, si ves al apóstol no es solamente un siervo, He is a bond servant of God es un servidor bajo fianza, because he loves the one that he serves. porque él ama a quien sirve, Because he knows the one he serves will protect him. porque sabe que aquel que lo sirve lo va a proteger a él. Just like when I was in the streets De la misma manera, cuando yo estaba en la calle, at Mardi Gras, en las festividades de Mardi Gras, preaching in the streets, predicando of en New las Orleans. calles de Nueva Orleans, I was in love with my Jesus yo estaba enamorado de Jesús because I knew that he would protect me. porque sabía que él me iba a proteger. There was a time that I was carrying a 10-foot cross, Había una ocasión que yo iba cargando una cruz de 10 pies and there was two gay guys that came up to me. y había dos personas homosexuales que se me acercaron And one of them started screaming and hollering and spitting at me, y uno de ellos empezó a gritar y a escupirle and he took a swing at me, y le trató de pegar and it went right by my chin. y nada más le pasó por la barbilla. And the other guy Y el otro grabbed joven him and pulled him back. lo agarró y lo hizo para atrás And he said, "Don't you know that you might be touching God? y le dijo, ¿qué no sabes que puedes estar tocando a Dios? Not that I'm God, but we do God's will on this earth. No es que Él sea Dios, pero porque nosotros hacemos la We voluntad become de Dios en la his tierra. hand to reach into the world." Nos convertimos en la mano para alcanzar al mundo. And he didn't want his buddy being an enemy of God, Y él no quería que su amigo fuera enemigo de Dios, because that's what he was. He was porque an eso enemy of era lo God. que era un enemigo de Dios. There was many times I had beer bottles thrown at me. Había muchas ocasiones en que le aventaron las botellas Never de been cerveza, hit. nunca le pegaron, because I was in love with Jesus. porque And still estaba am, by the enamorado de way. Jesús. Todavía está And enamorado he de took Jesús. care of me. Y él me protegió, él me You cuidó. see, if you become a bond servant Si tú te conviertes en un servidor bajo to fianza the Lord, to Jesus, al Señor Jesús, then he becomes your protector. Él se convierte en tu protector. You don't just serve him, you're in love with him. No solamente le sirves, sino estás enamorado There's de people él. that go to church to serve him, Porque la gente va a la iglesia a servirle, but they don't love him pero no le aman. because they're religious people. Porque son personas religiosas. Now, I'm not talking about Mission Divina. No estoy hablando de misión I'm divina. talking about churches all over Estoy America hablando de todo alrededor where de los it's the Estados religious Unidos, thing to do donde es la cosa religiosa para is to hacer. go to church and put $1 in the plate Es ir a la iglesia y poner $1 de so ofrenda you'll feel good about yourself. para que te sientas bien contigo mismo. Well, you're serving yourself again. Te estás sirviendo a ti mismo You're una vez serving your más, flesh. a tu carne. You're trying to make yourself feel better. Te estás haciendo tratar de hacerte sentir bien a ti And you're mismo, not serving God. pero no estás sirviendo a You're Dios. not in love with Him. No estás enamorado de Dios. You're not letting Him be a bond servant. No estás dejando que sea un servidor bajo fianza. You see, if we give our lives totally to the Lord, Ves, si le entregamos nuestra vida completamente a Dios, then we become a slave to Him. nos convertimos en esclavos de But Él. more than a slave, we become a bond servant. Pero más que un esclavo, ahora somos un servidor bajo fianza. But it says here, who are you going to obey? Who are you going to serve? Pero aquí te está haciendo la pregunta, ¿a quién vas a obedecer? ¿A quién vas a servir? In verse 16, Versículo 16, are you a slave of obedience? ¿eres esclavo a la obediencia? Are you obedient to the drug?
¿Eres obediente a la Are you droga obedient to God? o eres obediente a Dios? There's a choice here that you make. Hay una decisión aquí que You're tú tienes que obedient to hacer. sin, O eres obediente al pecado or you're obedient to o eres righteousness. obediente a la justicia. You have a choice Tienes una decisión que hacer because you have to serve somebody. porque tienes que servir a alguien. You don't have a choice in it. No tienes una opción en ello. You have to serve somebody. Tienes que servir a alguien. Now, see, there's a lot of people that just want to float through life Hay mucha gente que nada más quiere andar flotando and think they're not serving y anybody. pensar que no están sirviendo a nadie. So they think they're okay. Ellos piensan que está bien, But that's not true pero no es cierto. because you have to serve one or the other. Porque tienes que servir a uno o al You otro. have to serve sin or O righteousness. sirves a la justicia o al pecado. Verse 17, it says, God is the one that delivers you from sin. Versículo 17 dice que Dios fue el que te libertó del pecado, He delivers you from bondage of slavery. te hace libre de la esclavitud. Once I was lost, Una vez estaba perdido, now I'm found. ahora fui encontrado. Something happened Algo pasó that changed my life. que cambió mi vida. God rescued me. Jesús me salvó. He brings us to a place of repentance. Nos trae a un lugar de And arrepentimiento we realize that there's something in our spirit that's empty. y nos damos cuenta que hay algo en nuestro espíritu que está vacío. And the only thing that can fulfill that hole that's in your Y heart lo único que puede llenar ese vacío is the love of Jesus Christ. es el amor de Jesús. Because from the creation of this world, Porque desde la creación del mundo, God created us to be sons and daughters of Himself. Dios nos creó para ser hijos y hijas de Él. He didn't create us to be the devil. No nos creó para ser Satanás. He created us to be sons and daughters of God. Nos creó para ser hijos y hijas de Él. He created us to walk in the garden with Him. Para caminar con Él en el jardín. He created us so He could have a companion. Para tener un compañerismo con He nosotros. didn't create us for the devil. No nos creó para Satanás. He didn't create us to be in bondage to drugs. No para estar esclavos a las drogas. He didn't create us to be in bondage into sin. No para estar en esclavitud al He pecado. created us to walk with Him in Nos righteousness. creó para caminar con Él en santidad. We're supposed to walk before God and man and be righteous. Debemos de caminar delante del hombre y Dios en rectitud. Verse 18 says He sets you free. Versículo 18 dice, te libertó, He sets you free te hace libre from bondage of sin. de esclavitud. Now let me tell you, when I got saved, something happened. Déjame te digo algo, cuando yo me entregué, cuando yo fui salvo, algo cambió. It scared the stuff out of me Lo asustó mucho, because I knew what I'd been doing. porque yo sabía lo que había estado haciendo. I was a drunk and a womanizer. Él era un alcohólico y dominaba a las mujeres. I loved alcohol Le gustaba mucho el alcohol and I loved women. y amaba a las mujeres. And I knew I was going to hell in a handbasket. Y yo sabía que me iba a ir al infierno de voladita. So I knew because of what just happened inside me, Porque yo sabía que por lo que acababa de if I went suceder back and continued to do that, dentro de mí, si yo regresaba a hacer eso, then I would be denying the cross. estaría negando a la cruz. I would be denying the righteousness of Jesus dying in my place. Estaría negando el sacrificio de Jesús en la cruz. Because I was the sinner, Jesus wasn't. Porque yo era el pecador, no Jesús. And if I would have turned my back on what just happened, Si yo hubiera dado la espalda a lo que acababa de suceder, I would have walked right back into bondage. hubiera caminado I would have directito a la walked right back esclavitud, into sin. otra vez al pecado, And I would be on a fast track to hell. y estaría en un carril rápido al infierno. So I had to make a choice. Tenía que hacer una decisión: Who you going to serve? ¿a quién voy a servir? Because you got to serve somebody. Porque tienes que servir a alguien. Verse 20. Versículo 20. When you were a slave Cuando eras esclavo to sin, al pecado, God made you righteous Dios te hizo justo in Himself through En él. Jesus.
en Él a través de Jesús. When you were in sin, Cuando estabas en pecado, God made you righteous. Él te hizo justo. Now see, a crazy thing happened at the cross. Algo loco sucedió en la cruz. When Jesus put himself on that cross Cuando Jesús se puso en esa cruz and died for the sins of the world, y murió por los pecados del mundo, he died for the sins in 2018. murió por los pecados del 2018. He died for the sins in 1978. Murió por los pecados de 1978 para Él. The blood of Jesus La sangre de Jesús is just as powerful today es igual de poderosa hoy as it was nearly 2,000 years como ago. lo fue hace más de 2000 años. There's been several times when I've came up against demons, Ha habido múltiples ocasiones que me he peleado demonized people, contra personas que están poseídas por demonios, that I would open my Bible up to the red part. pero yo abría mi Biblia donde estaban las palabras en rojo. That's the words of Jesus. Esas son las palabras de Jesús. Turned that Bible around and shoved them in their face. Y agarraba la palabra y se las ponía en la And cara it says, this is the blood of y Jesus. decía, esta es la sangre del And it's the Cordero word of God. y es la palabra de And I Dios. rebuke you, devils. Y te reprendo, demonio. And let me tell you, they respect the blood and the word. Y te voy a decir algo, ellos respetan la palabra Because they know y la that the blood sangre. and the word has authority over them. Porque saben que la palabra y la sangre tienen autoridad sobre de ellos. Because when you have the word and the blood of God on you, Porque cuando tú tienes la palabra y la sangre de the Jesús en devils ti, know who you are el serving. diablo sabe a quién está sirviendo. But if you don't have that blood on you, Pero si no tienes esa sangre and you en don't ti, have the word in you, no tienes la palabra en ti, they know you're not serving God. ¿sabes? Ellos saben que no estás sirviendo a Dios. So we have a choice. Entonces tenemos una decisión, Who we're una gonna opción. serve. ¿A quién vamos a servir? Verse 22, Versículo 22. he set you free Te ha hecho libre from sin. del pecado, Now you become a servant ahora te conviertes en un servidor of God. de Dios. You have become a bond servant. Ahora eres un servidor bajo fianza. You're not a slave anymore. No eres ya un esclavo más. You're a servant of God. Ahora eres un servidor de Dios. You're a bond servant Eres because you realize who set you free. porque te has dado cuenta quién te ha hecho libre. You realize Te das cuenta where your protection is. dónde está tu protección. You see, when we come to that place ¿Ves? Cuando nosotros llegamos a ese lugar where it connects up here, donde hace conexión en la mente, I believe that we were set free the minute we got saved. yo creo que fuimos libres en el momento en que fuimos salvos. But the Bible says we still have to renew our mind Pero la palabra de Dios dice que tenemos que renovar nuestra mente because our mind are still set on the things of the world. porque nuestra mente todavía está pensando en las cosas del mundo. Bible says there's three sins basically. La palabra dice que hay básicamente tres pecados: Lust of the flesh, la lujuria de la carne, lust of the eyes, la lujuria de los ojos, and pride of life. Pride of life. el orgullo de la vida. She asked me what it was in Spanish. Can you believe that? No, I was trying to say what you're trying to mean with that. So in these three, Entonces, en estas tres, lust of the eyes, en la lujuria de los ojos, lust of the flesh, en la carne and pride, y en el orgullo, that's all serving self. todo eso es servirte So a ti we have to mismo. renew our mind. Tenemos que renovar nuestra mente. I am the child of God. Yo soy un hijo de Dios. The Bible says I'm a child of La God. Biblia me dice que soy un hijo de The Bible Dios. says that Jesus set me free La from Biblia me sin. dice que Jesús me hizo libre del The pecado. Bible says that I can walk in freedom. La Biblia me dice que puedo caminar en The Bible libertad, says I'm healed. que soy sano. Why is it? We went over the gifts of the Holy Spirit. Hablamos Wednesday. acerca de los dones del Espíritu Santo el miércoles. And out of all those gifts,
Y dentro de todos esos dones, there's only one gift that the church practices. solamente hay un don que la iglesia And all practica. the gifts are for the Y church. todos los dones son para la iglesia. But all we do is practice tongues. Pero la única que When practicamos there are es el so hablar en many lenguas. more gifts for us, Cuando hay muchos dones más para nosotros, we don't do it. pero no lo hacemos. So tongues is the easiest thing that we do. Entonces las lenguas es lo más fácil que hacemos. Because that proves that we're saved. Porque eso nos demuestra que somos salvos. You want to prove you're saved? ¿Quieres demostrar que eres salvo? You go out with Joe on the streets. Vete con el hermano Joe a las calles. You go find some devils in a corner somewhere. Vete a buscar a unos demonios en la esquina de alguna parte. I have a good friend that I went to college with, Tengo un amigo al cual yo fui a la universidad con él, Dennis Nestle. Dennis Nestle. Yeah. He goes to bars, Él va a los bars, goes inside, entra, opens up his Bible, abre su Biblia and he takes out a sign, y pone un letrero and it says counseling, free. y le pone consejería gratis And he orders a Diet Coke. y pide una coca de dieta. And he'll sit there and people will finally come up and start asking him questions. Dice, y viene la gente a hacerle preguntas. Sometimes he runs into some crazies, A veces se topa con unos zafaditos. but you'd be surprised how many people he ministers to in that bar. Pero te quedas sorprendido de a cuánta gente él le ministra en los bares. We should not be afraid No debemos de tener miedo to walk into darkness, de entrar, caminar a las tinieblas pull people out. y sacar a gente de las tinieblas. If we're so in love with Si Jesus estamos tan enamorados de Jesús and we know what he did for y us, sabemos lo que hizo por then we should nosotros, be able to go out there in the darkness and Poder- take him by the hand and pull him entonces in. deberíamos de poder entrar a las tinieblas y sacarlos de ese lugar. One of Johnny Cash's song that I love so much says, song, Una canción de Johnny Cash que a él le gusta mucho. says, stand me up against the gates of hell. Dice, ponme frente a las puertas del infierno. And you see, the church, all they want to do is sit in the church. Y la iglesia nada más quiere estar en la iglesia. When we have a mandate to go to the gates of Cuando hell tenemos un mandato de ir a las puertas del infierno and jerk people out. y sacar a gente de ese lugar. If we serve the living God, Si servimos al Dios viviente, what can they do to us? ¿qué nos pueden hacer a nosotros? Throw us in jail? ¿Aventarnos a la cárcel? Burn us at the stake? Shoot ¿Quemarnos? us? Pow. ¿Dispararnos? We'd just be before Jesus really soon, wouldn't we? Vamos a conocer a Jesús antes. In the early Christian church, En la iglesia primitiva they were martyred all the time. siempre eran martirizados. They were put in the arena at Rome. Los metían en el Coliseo en Roma And they said for every Christian y decían que por cada that was cristiano killed inside, que era matado ahí adentro, 100 Christians left. 100 cristianos se iban, salían. See, here in America, we're afraid to die for Christ. ¿Ves? Aquí en Estados Unidos tenemos miedo de morir por Jesús. We're afraid to stand up and speak our voice. Nos da miedo levantarnos y levantar nuestra voz. Who are we serving? ¿A quién estamos sirviendo? Who are we serving? ¿A quién estamos Are sirviendo? we serving the living God? ¿Estamos sirviendo al Dios Are we viviente serving ourselves, trying o to nos keep estamos ourselves straight? sirviendo a nosotros mismos? Got one more scripture. Una escritura más. Romans 6, verse 5 and 6. Carta a los Romanos capítulo 6 versículos 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
if we consider ourselves dead in Christ Jesus, Si nosotros nos consideramos muertos en Cristo, then sin cannot reign in us anymore. entonces el pecado no puede reinar en If nosotros we más. put ourselves on the cross with Christ Si nos ponemos en la cruz con and Jesús laid our lives down, y entregáramos nuestra vida, then sin cannot reign in us anymore. entonces el pecado ya no We puede reinar shall en no longer nosotros. be a slave of sin. Ya no podemos ser esclavos al pecado. Verse 7, for he who has died has been set free from sin. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verse 8, now if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Now I'm not saying that we need to go out and stand in the traffic. Ahora, no te estoy diciendo que tenemos que irnos a parar en el I tráfico want to die for Christ, hit me. y decir, me quiero morir por Jesús, pégame con tu That's not what carro. I'm saying. No te estoy diciendo eso. I'm saying let's fall in love with Te Jesus. estoy diciendo, vamos a enamorarnos de And let's not Jesús. be afraid to open our mouth and tell the world. Hay que no tener miedo de abrir nuestra boca y Because decirle al if mundo we're a entero, bond servant of God, sabiendo que somos un servidor bajo fianza that de means Dios, we love the one we serve. quiere decir que amamos al que servimos And we serve him because we want to, y le servimos porque nosotros not queremos, because we have to, no porque tenemos que not hacerlo, because it's religious, no porque es religioso, because we want to serve him. sino porque queremos servirle, It's because we want to lay our life down. porque queremos entregar nuestra vida, Because we're in this world, but we're not of it. porque estamos en este mundo, pero no somos de él. Bible says that we're the righteousness of God in Christ. Dice la palabra que somos la justicia So de Dios en Cristo. if we can be in Christ and Christ can be in us, Si Cristo puede estar, si nosotros podemos estar en Cristo y Cristo en then we nosotros, can tell people what Christ means to us. podemos decirles a la gente qué es lo que Cristo es para nosotros, Because he's the one we serve. porque Él es al que le estamos sirviendo. There are some of y'all that are in your earlier than me, younger than me, Hay algunos que están aquí que son más jóvenes that have jóvenes, many more years que tienen muchísimos más años to work for Christ Jesus. para trabajar para Jesús. You have many years, Tienen muchos años más and you need to let God loose your lips and y your tienes mouth. que dejar que Dios suelte tu boca, That fear not be in your heart. que no haya temor en tu corazón, That you not be a fear of slavery, be slave to fear. que no seas esclavo al temor, But you be able to speak the truth. pero que puedas hablar con verdad. Who do we serve? ¿A quién vamos a servir? Would you stand to your feet? ¿Puedes ponerte de pie? When the apostle came in, I said, I'm glad they didn't put you in jail. Él le dijo, me da gusto que no te metieron a la cárcel. And he said, yes, I'm glad they didn't burn me. Dice, y el pastor le dijo, yo me gozo que no me quemaron. We shouldn't be afraid to go into places. No debemos de tener temor de entrar en lugares. We shouldn't be ashamed Y no debemos de sentirnos avergonzados of the gospel of Jesus Christ. del Evangelio de Jesús. Being bold and being fearless Sé valiente. is not just for the fivefold ministry. No solamente es para los 5 ministerios, It's for the church. es para la iglesia. The ones that were martyred in the first church En los que fueron primordialmente martirizados, was the church. It wasn't the apostles and prophets, even though they were too. fue la iglesia, no necesariamente los apóstoles y los It was profetas. hundreds and hundreds and hundreds of Fueron Christians cientos y cientos de cristianos, that were persecuted and fueron perseguidos, sacrificed for the church. sacrificados por la iglesia. Sometimes we have a hard time coming to church if it's cold. A veces si hace frío no venimos a la iglesia. Ouch.
Sometimes we have a hard time coming to church if it's too hot. Si está muy caliente, tampoco venimos. You know what I mean? ¿Sí me explico? Who are we serving? ¿A quién estamos sirviendo? You have to serve somebody. Alguien tienes que servir. Would David's army come to the front? Voy a pedir que el ejército de David pase, por favor. The Bible says that the righteous are as bold as a lion. Dice la palabra del Señor que los justos son tan valientes como, And the como un wicked león. flee when no one's pursuing them. Y los cobardes huyen cuando nadie los está persiguiendo. How can that happen? ¿Cómo puede suceder esto? How can the righteous be bold as a lion ¿Cómo es que los justos pueden ser tan valientes como un león and the wicked just flee? y los cobardes solamente se van, los malos se van? I was on the corner of Bourbon Street and St. Anne's Él estaba en la esquina de una calle in New Orleans at the Mardi Gras. en Nueva Orleans And I was leaning up against the wall y estaba con su espalda contra la pared. and not loudly, but just speaking in tongues. Él no estaba hablando muy fuerte, sino estaba hablando en lenguas, pero And a guy was coming down the block right towards me. y venía un joven alrededor de la esquina, al voltear la esquina. He gets about 30 feet away from me, Se hace de mí como 30 pies looked at me, y me ve walked across the street, y se fue al otro lado de la calle, down that side, hacia el otro lado de la then back calle. over, Y luego regresó and then down. y se fue derecho. He wouldn't walk by me. No podía caminar alrededor de mí. The wicked flee Los cobardes huyen when no one's pursuing them, cuando nadie los está persiguiendo, because the righteous are as bold as a lion. porque los justos son tan valientes como un león. So if you need that boldness in you, So, si tú quieres tener esa valentía en ti, you come on up and ask for prayer, pasa a este lugar and then you go do it. y luego sal a hacerlo.